Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con estas excusas maravillosas del conocimiento, estas semillas para el árbol del criterio, espacio de verdad que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes. La noche de hoy, bueno, traemos por tercera vez a un invitado maravilloso, un escritor venezolano que estoy seguro dará mucho que hablar día tras día y que su talento no deja de sorprendernos y sobre todo su tenaz trabajo en nombre de la literatura. Me refiero a mi amigo Pedro Mazzaroni, el más prolijo y asombroso de los jóvenes escritores de Caracas. Bienvenido, Pedro, a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Gracias, Luis. Saludos. Cuéntame una cosa, ¿cómo están los días caraqueños ahorita? ¿Cómo se porta esta Caracas del 2021 que parece enrevesada? Nosotros tuvimos una entrevista a principios de año y ahora me gustaría saber, estamos a mediados de año casi finalizando, ¿cómo se porta Caracas? Bien, bueno, ha habido problemas eléctricos, nada grave, menos mal. Ya procesos de vacunación, de mi parte por lo menos, ya casi completos. Mucha lluvia, bueno, que no tanto ahorita, pero desde que hablamos sí ha habido bastante de eso y ahorita, bueno, más que todo ejercicio y tratar de conseguir un equilibrio para seguir creando y disfrutar de lo que ya está creado, en verdad. Pedro, a mí me sorprende tu capacidad creadora, es decir, la manera en la que te reinventas, en la que vas creando nuevos personajes, en la que parece que eres inagotable y vienen todos los días nuevas historias a formar parte del patrimonio personal y espero que a partir de su publicación del patrimonio colectivo literario de nuestro país. Pero háblame de los dos libros que vamos a publicar este año. A finales de año vamos a estar publicando dos de tus libros. El primero, ahorita en el mes de octubre, Totalidad. Y en el mes de noviembre vamos a estar publicando otro llamado Capital. Pues, ¿en qué momento escribiste esos libros? Totalidad, sí, es una obra del 2020. De la mano de lo que había aprendido en el taller Corrección Perpetuum con Álvaro. Dije, bueno, voy a tener que como que resumir. Para ese entonces ya había terminado el proceso con la primera novela, Otro Alguien Más, y quería como conseguir un punto de conclusión, más que todo, en cuanto a mi escritura, y con una temática totalmente establecida ya que dé una base a la que ya estaba haciendo antes, pues. Entonces, Totalidad se llama así porque ahí intento como resumir, como tú dices, los personajes en cuanto a sus acciones en una sola novela, obra, que
como que también de pie para algo nuevo. Mira, tu primera Y obra, Capital, vamos a quedarnos ahorita con totalidad. Tu primera obra, tu primera novela, se titula Otro Alguien Más. Y es una especie de viaje onírico por un día de la vida de un joven caraqueño. Es una especie también de autoconocimiento, una autopoiesis, una forma de generarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo y de tener su propia versión del mundo. ¿Qué, qué viene a ser totalidad? ¿Viene siguiendo las huellas de tu primer libro o de Otro Alguien Más? ¿O los personajes están aislados, están conectados, aislados? Háblanos un poco del universo literario de totalidad. tuviese que hablar también, bueno, la tercera novela que ya está lista, pero no tiene mucha secuencia. Sucede que en Otro Alguien Más, los personajes, como sabrán los que ya la han leído, son letras, no son nombres. Mi nombre tampoco aparece. Tienen que ver un poco el estilo con el que la escribí. Y en totalidad no están personajes de Otro Alguien Más, sino que es como si fuese la vida de otro narrador, que bueno, sigue siendo mi persona en el sentido de poder verme como ya lo quise hacer con Otro Alguien Más, de otra manera. Y básicamente el protagonista de Totalidad es un escritor también. Aunque Totalidad tiene dos historias que se entrelazan, pareciera que en la tercera novela ahí ya habrá como un desenlace. Pero mediante la primera y la segunda es más que todo todavía formando este universo de Pedro, pues, más que todo. El universo de Pedro, entonces, está presente en estos personajes escritores, en estos personajes que están intentando darle forma a su criterio, a su óptica del mundo, y se nos presenta totalidad como una obra, piensas, más sólida, más madura que Otro Alguien Más. La verdad es que en Totalidad el protagonista es como mi primer acercamiento a las relaciones amorosas. En Otro Alguien Más lo que hay es como un amor más que todo platónico, en el sentido de, en todo el onirismo, en todo lo onírico, pareciera que el amor termina siendo platónico. Y ya en Totalidad hay más como acción verdadera y física de lo que sería el amor, o lo que uno cree que es amor, ¿no? Y bueno, ya es más que todo como asentar también el tema de ese escritor que tiene sus obras, pero que también busca formar parte del mundo. O sea que es un darse, un desprenderse del silencio casi monístico del escritor para sumarse, bueno, a la voz colectiva de lo que somos o de lo que se intenta hacer o del nosotros, diría la voz lírica del poeta también, que se entrega a sí mismo y a los demás. El primer párrafo de totalidad dice algo así, vamos a compartirlo con nuestros escuchas de esta noche. Además, los títulos, algunos están en inglés, ¿no? Entonces, este párrafo dice: la mañana había comenzado, el sol calentaba la superficie, las nubes abrían espacio para que los rayos de luz entraran, la grama recibía parte del calor, la otra parte lo recibía la acera, los edificios y las casas. El sol, esa bola de fuego que imparte su voluntad a todas las criaturas, estaba en su momento primario del día.
su brillo luminoso que penetraba en todos los poros, incluso en los de Juan. Iluminado por la naturaleza que daba vida, salió a caminar en la ciudad. Sale temprano, aunque a veces sale más tarde. Va por la calle, va con paso rápido, consciente de que no se topará con nadie. Varias veces se ha encontrado con amigos, pero estas son casi nulas. Esta vez tiene el presentimiento de que será una caminata silenciosa y solitaria. Le gusta ejercitarse, hace ejercicio y regresa a su casa. Tiene puestos sus zapatos favoritos. Es como intentar encapsular esa vacuidad, ¿no? Ese sinsentido o sentido de la vida un poco extraviado, el sentido extraviado de la vida en una ciudad como Caracas, porque también es un escenario caraqueño, ¿verdad? Sí, sin duda. ¿En qué autores te inspiraste para conseguir este estilo, para llegar a esta forma de narrativa? Bueno, ya que tú lo lees, a mí me suena un poco a Proust, me suena un poco a Murakami, puede ser también. Así que Murakami tiene mucho estilo. Pero siempre está como la cuestión poética que no deja de estar presente en mis obras, y un tema más que todo de realismo, pero no mágico, sino simplemente, como tú dices, vacuo, pues, o sea, vacío, y no se ve mucho en jóvenes, creo yo, o sí, dependiendo de los tiempos, ¿no? Más que todo. Entonces, pareciera que es como que tratar de empujar eso mágico que ya está en la gente a algo vacuo, y bueno, filosóficamente tratar de hacer una dialéctica, ¿verdad? Y más que todo... Si seguimos por el rumbo de este personaje, Juan, este caminante de la ciudad, dice, las rumbas desde el comienzo de los días no han cambiado mucho, solo se han perfeccionado. Ese es el negocio con el diablo, pensaba Juan mientras escribía en su diario. Pensó que el pecado original debió haber sido la primera fiesta en la humanidad, bajo la influencia de la droga más potente, el amor. Así es. Sí, ahí yo tenía como unas reflexiones que tenía que encarnar en Juan, a juro, y tratar de decidirme yo en esta dualidad, ¿no? Si en ese momento mi pasado sería el futuro de Juan o el mío mismo, pues. Mira, Pedro, vamos a hacer una pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela, y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, con el escritor venezolano Pedro Mazzaroni. Ya no solamente una promesa de la literatura, sino una realidad, porque este año va a alcanzar la publicación de sus primeros 4 libros. Ya habíamos publicado nosotros una novela llamada Otro Alguien Más, que, bueno, que explora la vida juvenil de un caraqueño, un poco alucinante, un poco, digamos, metido en la introspección. Y, y del otro lado, bueno, habíamos publicado su primer poemario, titulado Poemario, así a secas. Ahora, en el mes de octubre del 2021, vamos a estar publicando su siguiente novela, Totalidad, que expresa una, que define quizá a un nuevo tipo de caraqueño. Pienso en cómo los pequeños seres de Salvador Garmendia logró definir una idea de lo que era la clase media aburguesada caraqueña, con esos problemas bastante psicológicos, con algún devenir de traumas y el estar digamos, encarcelados en la infelicidad, o el libro Cerrícolas también, que intentó definir la psiquis y la forma de actuar de las personas que vivían en los cerros en los años 60 y 70, o pensemos en buena parte de la literatura más contemporánea, una novela como El corrector de estilo de Maracaibo, que intenta estudiar Milton Quero, la conducta de esos zulianos de los años 90, o nos metamos en novelas como, como la narrativa genial, por cierto, de Oscar Marcano, que también intenta extraer lo más posible el alma del caraqueño. Pero yo siento que en la narrativa de Pedro Mazzaroni hay una nueva visión de Caracas, o un estilo de un caraqueño que no está reflejado ni en las novelas anteriores ni en las novelas de los que se fueron, ¿no? Esas novelas del exilio. Pienso en Rodrigo Calderón, pienso en Méndez Güedes, pienso en esta gente que ha intentado hacer una literatura, una narrativa de lo venezolano desde la nostalgia de ser venezolano y ubicándose fuera del país y haciendo uso exorbitante de clichés y de ideas de los venezolanos. Pero aquí está Venezuela retratada, Caracas retratada en su profundidad, y no es necesario, bueno, que salga el alma llanera, ni que describas los colores del metro o la cara de una valla, sino que hay como un nuevo habitante de la Caracas, que es este Juan, que es este personaje un poco zombie, un poco extraviado, que va mirando la ciudad y siendo parte del paisaje de la ciudad, como si hubiese una simbiosis, que la hay entre quienes somos como venezolanos, como citadinos, y quienes podemos llegar a ser, más allá de ese silencio que impone el no decir nada o el ser parte del paisaje. No sé qué opinas de estas ideas. Perfecto, en verdad, en el sentido de que Juan, aunque la novela, igual la primera, no dice en Caracas per se, es obvio que, igual que el cuentario, es donde estoy, permanezco y donde he vivido toda mi vida. Entonces, sí son personajes caraqueños, sí son o sea, reflejos de lo que fue Caracas, sí son habitantes, como tú dices, y no sé si son nuevos habitantes, no sé si son seres o personajes que encarnan algún tipo de vanguardia, o sea, digo, de movimiento, de circunstancias y condiciones ya conocidas antes, pero lo importante es, por lo menos en este de Totalidad, es conseguir la pareja de Juan
es conseguir esa otra parte de Juan, y eso es más o menos lo que trata el primer capítulo. Ya para la segunda parte está otra historia, no tiene nada, bueno, sí tiene que ver, pero no quiero spoilear, ¿no? Quiero mantener la intriga, pero pareciera que es otra historia diferente, pero no sé, veremos. ¿Qué opinan cuando lo Mira, lean? mira este fragmento que voy a leer de tu novela. Me parece interesante porque también tiene un toque onírico, ¿no? Dice, era una mujer de la luna, una verdadera lunática. Visitaba a Juan para colmar sus preguntas sobre la luna. Todo era parte de una alucinación. La mujer saludaba a Juan y éste respondía sin palabras. Se comunicaba solo por sentimientos y emociones. Sin decir palabra alguna, habló con ella. Era de gran edad. Tenía una colonia de luna. Había, debido a que fueron solo hombres los que llegaron a la luna en el primer viaje, ella quería saber por qué. También le preguntaba a Juan sobre su historia y si era verdad. Nadie le había contado sus planes y ella estaba interesada en comerciar su tierra. Eh, eh, bueno, y después se dan un beso, ¿no? Sí, no, pero esa es una parte crítica del primer capítulo, en cuanto a que aparecen los alucinógenos psicodélicos y no sabemos si en verdad esta mujer lunática existe, si como a veces pienso estás hablando de las referencias, a veces pienso en Hesse, un libro que leí que se llama Narciso y Golmundo, en el cual este personaje busca como que a la madre superiora, pues, como si fuese una suerte de personaje, ¿verdad? Que es la madre de todos, pues. Y bueno, a lo mejor la luna tiene algo que decir o decirnos, pues. A lo mejor, a lo mejor. Mira, ¿cuánto tiempo pasaste escribiendo esta novela? Totalidad. Esa novela la escribí yo, creo que, bueno, mientras la escribía en máquina y la pasaba, habrán sido 4 meses. Bueno, perfecto, perfecto. Ahora háblame de Capital, de ese libro de cuentos que tenemos que estar editando en estos días. Capital, se llama Capital por lo que había comentado antes, el terreno que cobra importancia y se vuelve la capital de alguna nación, en cuanto a que ahí se desenvuelve la actividad del país, pues. Capital lo escribí yo, algunos cuentos son de cuando estaba en la universidad, que fueron editados y mejorados durante el taller, y tiene algunos de los que se hicieron como asignaciones del taller. Entonces es un compendio de cuentos. Claro. ¿Y Hay, cuántos cuentos tiene? hay en total un prefacio y creo que 15 cuentos. ¿Qué tal la experiencia de, bueno, vienes escribiendo poemas, ahora también las novelas, ¿no? Que ya has escrito tres, estamos publicando la segunda. Y háblame de la experiencia de escribir cuentos. ¿Crees que es una preparación para escribir la novela o cómo ves ese mundo del género del cuento? Yo comencé a leer cuentos en el colegio, una cuestión que se llamaba taller de lectura, que simplemente era leer cuentos, sacar motivo, argumento y ya se me olvidó, imagínate, motivo, argumento y bueno, lo esencial del cuento. Tengo las antologías, que es el resumen de todo esto, más lo que uno hace para poder aprobar la materia. Y
ahí es donde uno ve en la brevedad, ¿verdad?, del cuento, cómo una historia puede permanecer sin tener, juro, que repetirse, sino más bien apelando por esa misma brevedad para hacer historias nuevas. Y lo cual es distinto a la novela, porque la novela más bien buscaría que la historia no se repitiera, pero que no hubiese historias nuevas tampoco, sino que sean como historias separadas, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea de unir cuentos es más que todo a veces derretir la novela, en el sentido de que todos los cuentos deben tener, porque los escribí yo, algún tipo de conexión. Sí, entiendo. Mira, hablemos de esa, de cuál es el límite de un cuento. Si alguien te preguntara, bueno, ya va, antes de que hablemos de todo eso, creo que estoy divagando un poco. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente 2 minutos, porque esta pregunta va a ser interesante, pero ya se acerca el final de nuestro segmento. Estamos conversando con Pedro Mazzaroni, una joven promesa de nuestra literatura, pero ya no tan promesa, porque tiene nada más y nada menos que 4 libros publicados con Sultana del Lago Editores, que pueden ser adquiridos en nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor, nuestra página web que es puertodelibros.com.be, o en nuestro Instagram @librería radio, y también en la página web de Sultana del Lago. Usted puede ir a la parte de tienda y solicitar un ejemplar de impresión bajo demanda que le llegará a su casa en al menos unos 10 o 15 días, un libro nuevo recién hecho. Pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y ya regresamos con esta pregunta que le hago a mi amigo Pedro Mazzaroni, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Volvemos a Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el escritor venezolano Pedro Mazzaroni, a quien estábamos preguntando cuál es la extensión ideal de un cuento. Ok. Para mí, el cuento, más allá de su estructura, debería tener una extensión que no pase máximo 60 páginas, diría yo, como mucho. Aunque un cuento puede ser un solo párrafo, ¿verdad? Pero todo depende, bueno, además del autor y su estilo, de la historia, porque cuando hablamos de cuentos estamos hablando de, más allá de un mensaje, de una moraleja, más allá de una fábula, estamos hablando de que hay cierto grado de potencialidad en lo que está escrito. O sea, lo que está escrito bien puede ser factible, pues puede ser de verdad real, tanto en la realidad como en la imaginación de la persona que está leyendo.
O sea, no estamos hablando de una estafa, no estamos hablando de que el cuento te engaña, de que si los cuentos son reales o no, sino de que el cuento en su extensión debería como que transmitir de verdad, no sé si una intención, porque si hablamos de intenciones no se hace nada, sino más bien como un propósito, como una finalidad del mismo autor, que es relatar el cuento que se tiene. Mira, te pregunto por ese mismo espacio de ideas. El García Márquez decía que el cuento más que extenso debía ser intenso. Ah, hemos visto que en tu narrativa hay una especie de acción pausada, de letargo, de reflejo de la cotidianidad interior de tus personajes. ¿Estás de acuerdo con que también a través de ese tono se puede alcanzar la intensidad? Sí, sí, totalmente. Sucede que cuando estamos hablando por lo menos de una intensidad que pareciera que está en la persona que ejecuta, uno dice que entonces el ambiente es manso, es pasivo, y el que es activo es la persona. Más bien, en mis cuentos es lo contrario. La capital, el territorio, es lo que está activamente desafiando a la persona, y la persona es simplemente pasiva. Y no es por caer en lo potencial de nuevo, pero ahí está en la cotidianidad, en la rutina, en la introspección, que sigue siendo una acción, sigue siendo muy intenso, sigue siendo muy llamativo, quizás, pero sigue siendo muy palpable, ¿sabes? Bueno. Mira, te pregunto por ese, siguiendo por esa misma idea de palpar, háblame de algunas de las historias que narran en tus cuentos. Descríbeme un poco la trama de alguno de ellos para saber qué sucede dentro del libro Capital. Bueno, estos cuentos yo los organicé junto con Álvaro, de manera de que si hubiese algo que ver, así como una improvisación que mantiene hacia una misma nota musical, algún tipo de sustantivo o verbo que dé como ese tipo de hilación entre ellos, ¿no? De los que te puedo mencionar, está El Señor NN. Señor NN es un cuento que me inspiré en el escritor norteamericano Poe, tratando de buscar en la intensidad del cuento, ¿no? Cómo cuando el entorno es pasivo, el personaje es pasivo, cómo pareciera que hay un tercer ente que simplemente deshace todo, porque pareciera que va a crear un nuevo mundo, ¿sabes? Entonces, ese cuento, intenté acercarme a esa oscuridad del autor, a esa vibra también 1800, así de carruajes y cosas. Y hay como una suerte de el ente, ¿no? Sería Ordep, que sería como mi alter ego, en el que sería él quien decide qué va a pasar con ellos. Mira, Frank Kafka, que escribía unos cuentos bastante enrevesados y tenía una visión del mundo particular, diría yo tan particular como la tuya, salvando las diferencias que sean necesarias. Frank Kafka al final sintió terror de su obra y le planteó a su compañero que quemara todos sus libros y que nadie los leyera, que muy poco iban a ser de utilidad para las personas. ¿Qué crees tú que hay de kafkiano en tu literatura, ¿no? Porque yo veo personajes como Gregorio Samsa
ese personaje de la metamorfosis que está de repente incapacitado para poder seguir existiendo y se convierte o se siente una especie de insecto de un día para otro. O pienso en el campesino llamado a ese proceso y que finalmente es un proceso casi infinito, ¿no? Ah, también veo a tus personajes o al personaje de tus novelas, a algunos de tus personajes, bueno, huyendo como ese campesino, como ese señor K, o huyendo de su propia realidad, sin aceptar que están entrampados en una capital, bueno, morbosa, una capital que los absorbe, una capital que los desindividualiza, muy a pesar de que ellos son individuos, bueno, cimentados en su propio silencio, en su propia manera de relacionarse con la capital. ¿Hay algo de kafkiano en todo esto? Supieras que ahorita, después de crear, estoy en una etapa en la que siento que mi próximo libro, que no sé si va a ser poemario, no sé si va a ser cuentario, no sé si va a ser novela, está cayendo en lo kafkiano en cuanto a que ya introspección hacia mí mismo no consigo que mis personajes, por la misma falta de introspección, se hayan mantenido en el tiempo-espacio, en esa intensidad, en ese contexto de circunstancias y condiciones. Y pareciera que es lo ominoso, lo grotesco, lo siniestro, que es lo que tengo que expresar, básicamente, en mi arte en cuanto a, bueno, a lo mejor el tercer ente del que estoy hablando en este último NN, señor NN, sea más bien lo pasivo, ¿verdad? Y de verdad haya una verdadera brutalidad y corrupción en tanto a el ambiente y la persona. Lo que no sé si es cambiar el tercer ente. ¿Ah? Sí, el tercer ente. O simplemente destruir lo que ya estaba hecho. Mira, la literatura se renueva, ¿crees tú? O simplemente estamos dando vueltas en un mismo círculo de sudor y sangre. Bueno, eso me recuerda a una entrevista que tuvimos hace tiempo en la que hablábamos del idioma. Si hablamos de idioma, bueno, hay que hablar de, obviamente, del lenguaje, etcétera, etcétera. Y mientras se vayan agregando palabras, se vayan quitando palabras, para mí la literatura debería seguir renovándose cada vez más, pero no sé, pareciera que por lo menos que alguien se aprenda mi novela y me empiece a cantar en las plazas, no va a suceder. Entonces no sería un renacimiento de la literatura, sino que a lo mejor es simplemente sobreponerse a la que ya está. Decía Maurice Blanchard, se preguntaba, decía, ¿hacia dónde va la literatura? Y él respondía a su propia pregunta, decía, va hacia sí misma. ¿Cuál crees tú que es el fin de la literatura? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Cuál crees tú que son los límites? Los límites serían, así como hay obras transgenéricas y obviamente hay obras traducidas ya donde se ve la parte del idioma y la del otro idioma, va a tener que ser una verdadera metamorfosis de idiomas, géneros, e incluso perpetuar la obra en otras artes. Pero si queremos hablar más que todo del oficio, ¿no? De la literatura como
como la persona que escribe y hace literatura. Yo creo que en esta época en la que estamos, el tema va a estar en, de verdad, buscar en uno mismo cosas que no se hayan pensado, que uno no haya pensado, porque a veces yo pienso cosas y digo, no, pero ya va, y me doy cuenta que lo saqué porque leí algo, porque escuché algo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento original? ¿Cuál es en verdad esa literatura que falta por crear? Porque la pregunta más bien sería, exacto, ¿qué falta por escribir? ¿Qué falta por...? Y eso es lo que a mí a veces me pone en este tema kafkiano, porque no sé, y tampoco quiero que el lector me diga, no, mira, tienes que hacer algo así, asado, sino simplemente dejar que fluya, pues. Pedro, vamos a hacer una pausa, son 2 minuticos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en el último segmento de nuestro programa de la noche de hoy, con uno de los escritores más prolijos de nuestra literatura. Me refiero a que en este 2021, bueno, Pedro completa el rompecabezas de sus 4 primeros libros. Un poemario llamado Poemario, bastante original el título, y tiene su concepto, la idea de llamarlo poemario. Van a ver, es algo bastante interesante. La novela Otro Alguien Más, su primera novela, donde explora la vida de un estudiante universitario, un poco alucinado, un poco onírico, entregado a placeres, y hay una forma de ver la ciudad quizá psicodélica, pero al mismo tiempo renovadora de la Caracas que nosotros hemos conocido, esa Caracas que parece que es el centro del mundo, que está dentro del profundo ombligo de la cordillera, de esa sierra costera, pero que finalmente es al mismo tiempo infierno y cielo, es al mismo tiempo una especie de huida metafórica, de no querer aceptar que está en un fracaso colectivo, y ese mismo fracaso es una especie de victoria a la individualidad, ¿no? Porque cuando fracasa ese colectivo que te quiere consumir, que te quiere igualar, que te quiere deformar para convertirte en caraqueño, por ejemplo, para convertirte en venezolano, para convertirte en ciudadano, para convertirte en paisaje, bueno, al fracaso de eso es la victoria del individuo. Y creo que eso vuelve a repetirse tematológicamente, metafóricamente en su segunda novela, En Totalidad, que va a ver la luz por fin en el mes de octubre del año 2021 con Sultana del Lago Editores, una novela bastante interesante donde Pedro nos coloca 2 historias que él no quiere decir que convergen al final, pero 2 historias donde hay un personaje que va en búsqueda de su modus vivendi, que entiende que entre divagar, escribir, entre perder la razón, porque hay momentos de sin razón, y encontrarse también en la sobriedad, entre todo eso, bueno, él se siente parte de un todo, de ese todo que es de la ciudad, de ese todo que es su conducta, sus costumbres, que se ven adulteradas, se ven transformadas, se ven trastocadas por ese veneno dulce que es el amor. Esa es Totalidad, y espero que ustedes puedan acercarse a leer esa novela que Pedro asocia con la obra narrativa de Murakami, y que me gusta asociar con la obra narrativa de Franz Kafka en esa exploración de algunos temas altamente absurdos, o en esa redefinición del individuo como portador de una individualidad tóxica o de una forma de ser que choca, que es sin, que
que no logra ser biodegradable ante el mundo que termina consumiéndolo todo, ¿no? Entonces, estos seres que no se logran tragar por completo, que se quedan atascados en la garganta de la sociedad y que finalmente, bueno, son parte también del paisaje, porque están los que digieren, están los que están afuera y están los atorados, los que están en el medio de la garganta del mundo. Y bueno, su cuentario, su libro de cuentos, trabajado a sangre y fuego con su maestro, con su tutor, con nuestro amigo también, el gran escritor venezolano Álvaro de Marco, un libro que va a ver la luz en el mes de noviembre del 2021. Es un libro verdaderamente maravilloso, titulado Capital. Y con estos 3 libros de narrativa y el libro de poemas, que también es un libro de poesía altamente urbana y altamente psicodélica, psicotrópica, nos encontramos con un escritor que ya ha madurado una voz y un discurso para entender la sociedad en la que le ha tocado vivir. Creo que hay una versión de lo venezolano, una versión de lo que somos, una versión de lo que él mismo es y puede representar parte de su generación. Ya en estos 4 libros, y leerlos, aprenderlos, empezar a desmenuzarlos, quizás nos sirva para encontrar ese nuevo eslabón, porque ya el idealismo no es el idealismo de la transformación política como nos los vendió Vargas Llosa en la guerra del fin del mundo, o las conversaciones políticas también en conversaciones de la catedral. Ya no es esa digestión profunda de cambio de piel de Carlos Fuentes, donde música, ideología, problemas sociales, problemas sexuales y todo esto se intercambiaban de voces en cambio de piel. Ya esas narrativas, esos problemas, esas concepciones de la realidad han sido verdaderamente superadas y fueron superadas, bueno, por generaciones posteriores, porque si vemos a Ricardo Piglia, si vemos a Roberto Bolaño, si leemos pensemos a los de la generación del crack, o leamos más recientemente a un gran crítico y escritor como Jorge Carrión, quienes van desnudando, desmenuzando la forma de ser de la narrativa y de la manera en la que nos representamos ideológicamente e idealistamente dentro de la narración. Bueno, toda esta narrativa creo que también va a ser desplazada con una nueva voz, con un nuevo sentido, con una nueva forma de entendernos, afrontarnos y de conceptualizarnos, que está visibilizada en la generación que representa Pedro Mazzaroni. Pedro Mazzaroni es una voz privilegiada de esta generación, de estos muchachos que tienen 20 años ahorita y que no están bailando TikTok y que no están bailando reggaetón y están sumidos en la cosa vacua y superficial, pero que tampoco están acartonados y tampoco están en las luchas de hace 50, 60 años. Hay una nueva forma de comprendernos, de problematizarnos, y ya se puede leer como en una cuadratura, ya se puede entender, aplicar una estructura de geometría intelectual en la obra de Pedro Mazzaroni para profundizar en su idea del mundo. Y estoy verdaderamente admirado, Pedro, de recibirte por tercera vez en este programa. Y bueno, me disculpa este extenso monólogo, pero sí creo que estamos en presencia de una obra muy interesante que debe ser leída, compartida, difundida y estudiada a profundidad. La obra ya de Pedro Mazzaroni, 4 libros, 4 propuestas de un mismo discurso para la literatura venezolana. Sí, sí, Luis, sabes que ahorita escuchándolo en tus palabras, sentí que mi obra puede ser para quien ya lleva un recorrido en la literatura, puede ser algo refrescante, puede ser algo nuevo, pero para el nuevo que no tiene recorrido en la literatura, puede ser un punto de partida. Y sereno, me mantengo bastante a la expectativa.
sea, vuelve a ser como una potencialidad para mí, este lector o lectores que logren adentrarse en la obra. Y bueno, también si yo la escribí, la leí y la pensé, entonces vuelvo yo también a la literatura a ver qué más consigo, tanto en los viejos como en los nuevos. Y bueno, más que una felicidad es una pasión. Y Mira, si te preguntara por qué libro crees tú que alguien debería empezar a leerte, ya tienes 4 libros. ¿Cuál libro le recomendarías a alguien para empezar a conocer el universo de Pedro Mazzaroni? bueno, eh, supieras que para la persona porque hablemos de personas, si es una persona que se siente nostálgica, que se siente un poco divagando en el limbo, sí, yo creo que alguien más le puede hacer bien. Si es una persona que más bien está buscando un poco de juego de palabras, un poco de inteligencia con palabras, un poco de inteligencia emocional y ese tipo de incursión, el poemario. Y próximamente la persona que buscaría más bien como una innovación, que buscaría como algo que sea sustentable, yo le recomendaría Capital. Y Apuntes del Encierro, como es una combinación de distintos autores, sería para el que quiera divagar en cualquiera de las 3. Pero Totalidad la dejas de último siempre. ¿Te parece que es más compleja? Totalidad debería ser para la persona que haya leído alguna de las 3. O bueno, para el que quiera leer las 3 después de Totalidad. Claro, 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 lo entiendo completamente. Mira, estoy muy agradecido por esta oportunidad, por tu amistad y por supuesto por la manera en la que estamos construyendo una nueva idea, una nueva realidad de la literatura venezolana. Hay una nueva forma de comunicarnos, de sernos, de entendernos y de leernos, y ser parte de esta experiencia lo que hace es fortalecer cada día nuestras expectativas en cuanto a redefinir lo venezolano. Y te agradezco mucho la labor que haces escribiendo día tras día, y Gracias, espero Luis. poderte acompañar en todas estas proezas literarias, por lo menos unos cuantos años más. Claro que sí. Gracias a Sultana del Lago, gracias a Álvaro y Marco por su mentoría. Gracias a quienes están escuchando, gracias a los que han leído, en especial a mi padrino, que sería mi segundo fan. El primero es mi mamá y mi padrino sería el segundo fan. Y no digo mi papá, porque mi papá es coautor de mis libros. Mentira. Pero bueno, parece que es algo que representa y estoy muy agradecido. Es hora de retirarnos. Les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, llevando un granito de cultura a la radio venezolana. Pueden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Los libros de Pedro Mazzaroni están todos disponibles para comprarse en la librería Puerto de Libros.
@Puerto de Libros en Instagram o puertodelibros.com.be. Me despido, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.